partir el texto y vamos a ver una primera parte. ¿Está bien? Y luego veremos, pues, obviamente, qué viene de la primera parte, la segunda, ¿no? No hay primera. Sí se la saben, ¿no? Especialmente los que antes seguro estaban en peñas, ¿no? Ahora no existen las peñas, ¿no? Ahora son discotecas. En el pasado eran peñas criollas o peñas folclóricas, ¿no? Era un lugar donde había música folclórica en vivo o música criolla en vivo. Le llamaban peña, la Peña Evans, creo. ¿Qué más había? No me acuerdo. Muy jóvenes son todos ustedes, hermanos. Muy bien. Miren ustedes que en las semanas pasadas hemos aprendido justo lo que les mencionaba al inicio. Nuestro Señor Jesús nos enseña constantemente con el cristianismo, con su predicación, con sus enseñanzas, que seguir a Cristo, seguir sus principios, vivir el Evangelio es en realidad ir en contra de toda la cultura. La cultura valora muchísimo la fuerza, valora la valentía, valora absolutamente... es que me están interrumpiendo detrás. Está bien. Ve nomás. Ve, por favor. Valora el hecho de vengarse, ¿no es así? Pero las Escrituras nos muestran una manera de vivir completamente contraria, completamente contrario. Así que veamos esta primera parte, lo que el texto significa y de manera sencilla, y creo lo vamos a poder ver nosotros. Miren ustedes lo que dice en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es hermoso, hermanos. Nuestro Señor Jesús, cuando ama a los suyos, los ama hasta el fin. Y aquí están sus discípulos, estos que le van a traicionar, estos que en unas horas o en unas cuantas horas van a escapar todos, les van a traicionar, le van a traicionar y lo van a dejar ahí solo, de tal manera que uno de ellos incluso va a renegar cuando le asocian con Jesús y dice: no, yo no lo conozco, ¿no? Incluso maldice: yo no lo conozco, ¿por qué me acusan? No sé ni quién es él. Pedrito, ¿no? Él. Aquel que había dicho: Señor, yo nunca te voy a dejar. Ese es el primero al final, que cuando le preguntan, cuando le dicen que era uno de los asociados de Cristo, él niega a Jesús. Pero vean ustedes, antes de que eso ocurra, el apóstol Juan ya nos deja bien claro que a sus discípulos, a los suyos, a los que había escogido para salvación, los amó y los amó hasta el fin. A pesar de que ellos iban a fallar, a pesar de que ellos iban a traicionarlo, los amó hasta el fin. Y eso es el amor maravilloso de nuestro Dios para con sus hijos. Nos ama hasta el fin. Qué hermoso, ¿no? Nos ama hasta el fin, a pesar de que Pedro lo traicionaría unas horas después. Así que ahora, al concluir el ministerio público de Jesús, lo que Juan está haciendo es centrarse en ese último día antes de su muerte. Él mira hacia atrás. Miren, el ministerio público de Jesús, recuerden que la semana pasada terminamos ahí. Y luego él observa hacia atrás y entonces observa todo el ministerio de Jesús. Y en todo su ministerio, Jesús ha mostrado un amor particular, un amor hermoso, maravilloso para con sus discípulos, un amor paciente. Un amor que guía a los suyos. Versículo 1, la sección B dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Eso es lo que él había estado haciendo durante todo su ministerio, amando a sus discípulos, entregando su vida por él, aunque todavía no había ido a la cruz, pero estaba ya entregando su vida por ellos. Los estaba guiando, estaba siendo pacientes con ellos, los estaba perdonando. Y eso es lo que entonces Juan nos deja ver aquí. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y entonces el versículo sigue diciendo: los amó entonces hasta el fin.
Claro, debemos recordar, hermanos, que nuestro Señor Jesús ama de manera general al mundo entero. Claro que sí, Juan 3:16 dice eso. Claramente sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no todo el mundo se pierda, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdonen, hermanos, a veces la lengua ¿cómo es eso? Se me lengua la traba. Pero en la traducción del lenguaje actual, la versión de lenguaje actual dice: Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Ese amor, el amor de Cristo, no cambió para con sus discípulos cuando decidieron seguirlo, cuando se portaron de manera grosera en muchas ocasiones, como cuando vienen a pedirle posiciones de liderazgo, como cuando vienen y decirle: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre esa ciudad? A pesar de eso, no, nuestro Señor Jesús los amó, y ahora, antes de que ellos traicionen a Jesús, Juan nos deja saber que Jesús los amó hasta el fin. Así que todo lo que vemos hacer de nuevo aquí en el capítulo 13 forma parte de ese gran amor, el gran amor de nuestro Señor para con sus discípulos. Así que si tú perteneces a Jesús, si tú eres un creyente, todo lo que vamos a ver hoy, hermanos, es lo que dice aquí, es lo que Él hizo por ti. Tómalo de manera muy personal, de manera muy cercana para ti. Y la primera pregunta entonces es: ¿quiénes son aquellos que representan a Jesús? ¿Quién puede representar a Jesús? ¿Habrá alguien que pueda representar a Jesús? Bueno, el texto nos va a mostrar que sí podemos representar a Jesús. Y en estos 20 versículos nos lo va a dejar muy claro. Él está dando un ejemplo de qué clase de persona debemos ser si vamos a representarlo. En el último versículo, escuche lo que dice, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesús aquí? Está diciendo algo semejante a esto. Cuando yo los envío en mi nombre, cuando yo los envío bajo mi autoridad, cuando yo los envío con mi palabra, ustedes me representan. Cuando ustedes van a predicar mi palabra, cuando yo los he enviado, porque nos ha enviado a todos los que hemos nacido de nuevo, nos ha enviado a predicar su palabra, cada vez que vamos y vamos bajo la autoridad de su mandato, estamos representando a nuestro Señor Jesús. Ustedes me representan, dice. Me representan de tal manera que si alguien los recibe a ustedes, si alguien recibe el mensaje que ustedes traen, ese mensaje fiel, centrado en Él, el verdadero, me recibe a mí, dice. Y si me recibe a mí, dice Cristo, recibe a mi Padre. De hecho, se van a convertir en hijos de Dios. Él se va a convertir en Padre de aquellos que los reciben a ustedes, como yo mismo los he prometido. Miren lo que dice Juan 1:12. A todos los que me reciben, o a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ahora, juntando los versículos, lo que Cristo está diciendo: a todos los que me reciben, a todos los que me representan, a todos los que envío a predicar mi palabra, a todos que van bajo mi autoridad y me reciben o les reciben a ustedes, Dios les concede el derecho de ser hechos hijos de Dios. Interesante, hermanos. Interesante. Ese fue el plan de nuestro Dios. Así Él lo ha planeado. Es decir, está diciendo: recibirme a mí implica recibir a mi mensajero. Y si ustedes reciben a mi mensajero, están recibiendo a Dios, están recibiendo al Padre. Recibir a mi representante, recibirme a mí, recibir a mi Padre, los convierte en hijos de mi Padre, está diciendo. Interesante, hermanos. Por si de repente tú
o yo en algún momento nos hemos sentido menos. Ay, no tengo estudios. Ay, no sé leer muy bien. Ay, no terminé la carrera. O mi profesión se dedica a otras cosas. Y a veces nos sentimos que no somos, no quiero decir importantes, pero a veces nos sentimos que el llamado que Dios nos hace es intrascendente. Es solamente para apaciguar los dolores de este mundo. Y no es así. Dios planificó esta secuencia, miren ustedes, de tal manera que Él dice, si ustedes van en mi nombre a predicar mi mensaje, ese mensaje que yo he enviado que predican, y cuando van y lo hacen y las personas los reciben, si los reciben, entonces se convierten en hijos de Dios. Eso es impresionante. Porque entonces, ahora tú y yo tenemos un lugar muy importante dentro de la proclamación del Evangelio y la salvación de las demás. Todo lo hace nuestro Dios, eso hay que dejarlo completamente claro. Pero Dios lo hace también a través de ti y de mí. Y eso es lo que Cristo les está diciendo aquí a sus discípulos. Yo los estoy preparando, yo los estoy autorizando para un llamado increíble, increíblemente grandioso, un llamado altísimo. Si alguien los recibe, está recibiendo a mi Padre, dice. Si te das cuenta, ese es el llamado más grande que pudiera haber en el universo. ¿Te percatas de eso? Cuando entran nuevos alcaldes o los presidentes nuevos, usted sabe que lo que hacen es llamar a sus alcaldes, sus subgerentes, el presidente regional, o sea, sus funcionarios, que son puestos, pues, son cargos de confianza. El presidente, pues, llama a su cargo de confianza a los ministros, usted sabe. Y a veces, y si a ti te llamaría el alcalde para un cargo de confianza, ¿acaso no te sientes honrado? Ahora trabajas en la municipalidad como funcionario, ¿no? Pero, hermanos, aquí es nuestro mismísimo Dios quien nos hace un llamado que es el mayor de todos, a enviar, nos llama para predicar su mensaje, su palabra. Y tan increíble es este llamado que Cristo dice que cuando ustedes llevan el mensaje y las personas los reciben, si los reciben, esas personas que los recibieron se convierten en hijos de Dios. ¡Wow! ¿Puedes ver la importancia de ese llamado? ¿Lo puedes ver? Versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, cuando predicas el mensaje, es Dios mismo hablando a través de nuestras bocas. Cuando es el mensaje correcto, el mensaje verdadero, es Dios mismo hablando a través de esa persona. Y cuando las personas lo reciben, esas personas se convierten en hijos de Dios, dice. ¿Y qué pasa entonces lo contrario si esas personas rechazan? Continúan en esa enemistad. Todavía son hijos de Satanás. Pero si Dios nos está haciendo un llamado maravilloso, grande, ¿qué clase de personas nosotros debemos ser para ocupar este puesto trascendente? Seguramente para encargarse de la parte económica, de la economía, de la municipalidad, obviamente tiene que ser un economista. Para el Ministerio de Economía y Finanzas, seguramente tiene que ser un economista. No creo que llamen a un enfermero. Estaríamos completamente, el presidente estaría completamente mal, ¿no? No desmerecemos a los enfermeros, pero los enfermeros tienen su lugar y no es en la economía. ¿No es así? Se llama a un economista.
Es decir, comienzan a ver el perfil de qué es lo que se requiere. Es decir, cuando hay un llamado para un cargo, se ve el cargo y según el cargo, se ven entonces qué condiciones debe seguir la persona para que sea aceptada en el puesto. Ahora preguntémonos, si hay un altísimo llamado que Dios está haciendo a cada uno de los suyos, es un llamado el más alto de todos los llamados, ¿qué clase de personas debemos ser? ¿Quién califica para este llamado? Y la respuesta es muy clara aquí en los textos que nosotros tenemos. Deben ser el tipo de persona que se humilla en el servicio humilde. No el tipo de personas que se envanece por su rango, por ese asombroso rango y por el gran privilegio que tiene ese llamamiento, sino son personas que se humillan gozosamente al recibir este llamado maravilloso de nuestro Dios. Ese es el punto que encontramos aquí. Es decir, es como Jesús les estuviera diciendo, yo les estoy dando una posición espectacularmente alta como mis representantes. Ustedes, discípulos, son mis representantes. Yo los estoy llamando para que ustedes sean mis representantes. Ya te dije al inicio, tómalo esto como personal. Tómalo de manera personal. Él, a todos aquellos que salva, los llama para que sean sus representantes. Y aquí en sus discípulos estamos representados. Y Él les está diciendo, les doy una posición muy elevada, la posición más elevada entre todos los hombres. Van a ser mis representantes. De tal manera que si los reciben a ustedes, reciben a mi Padre, reciben a Dios. Pero solo quienes se humillan en este servicio humilde pueden alcanzar esta posición. Eso es lo que está diciendo. Requisito fundamental para alcanzar esta posición, que se humillen gozosamente. Y hace un momento te dije, los principios bíblicos siempre encontramos que son contraculturales, porque en el mundo se desprecia al que se humilla y se exalta al empoderado. ¿Te has percatado de eso? Es decir, Jesús les está diciendo, si realmente ustedes entienden que son cristianos de alto rango, pongámoslo así, deben entregarse gozosamente, humildemente al servicio. Esa es la característica, ese es el requisito que necesita tener aquel que va a ser mi representante. Gozosamente, gustosamente se tienen que entregar a ese servicio humilde. Si Dios nos ha llamado a un alto cargo, si Dios nos ha llamado en cargos a llegar a la posición más alta, entonces Cristo nos dice, tienes que bajar. Porque para subir a lo más alto, tienes que bajar hasta lo más bajo. Increíble, ¿no? Es al revés. Tú quieres subir escala en el mundo. Y Cristo viene y dice, en el mundo espiritual no es así. ¿Tú quieres subir? Baja. Humíllate. Humíllate. Porque si solo quieres subir, serás destruido. Mis representantes que quieren subir verdaderamente tienen un corazón gozoso para bajar. Y entonces Jesús está en este punto, va a dramatizar todo esto, y en los versículos 2 y 3 Juan describe cuán alto es Jesús. Primero, aquel que nos envía, ¿qué tan grande es? ¿Quién es este que nos está enviando? ¿Cuán grande es esto? Porque si aquel que nos envía tiene un cargo muy importante, entonces también pues, obviamente ese es el cargo que nos pone, al que nos llama, debe ser también muy grande, porque vamos a ser sus representantes. Y eso es lo que nos muestra. Así que cuanto más alto es uno, vemos en el texto, a menudo más atribulado es él. Ese es el caso aquí, versículo 2. Y cuando cenaban,
Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Miren ustedes lo que está mostrando aquí Cristo. Jesús tiene el rango más elevado imaginable. Nadie se le compara a él. Está diciendo que todo el Padre se lo había entregado en las manos de Cristo. De tal manera que él había venido de Dios, es decir, es Dios, vino de Dios porque es Dios, y luego volvía a Dios porque es Dios. ¿Cuál es el rango más elevado en el universo? El ser Dios. Y nos dice aquí que el que nos envía tiene ese cargo, es Dios. Y versículo 3a, todo Dios lo ha entregado en sus manos. A ningún otro ser tiene todo en sus manos, solo Dios. Viene de Dios y va hacia Dios. Diferente a lo que es este mundo, ¿no es así? Jesús es el ser con mayor autoridad, con máxima autoridad en el universo. Su rango es altísimo, inalcanzable, supremamente alto. Eso tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Pero el versículo 4, miren ustedes, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto. Aquel que tiene el cargo más alto va a entrar en una aflicción increíble, como nadie lo ha pasado en el mundo entero, en toda la historia. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo. Ya les dije que el lebrillo es una tinaja, una batea, para ese tiempo pues una vasija de barro donde se lavaban los pies, las manos, ¿no? Así que se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pues de repente algunos, bueno, creo que todos conocemos la palabra enjugar. Cuando tú te bañas y vas a agarrar tu toalla para secarte, eso es enjugar. Secar con un trapo, con una toalla, aquello que está mojado, el cuerpo que está mojado. Y eso es lo que está haciendo acá. Comenzó a enjugar, dice, con una toalla con el cual estaba ceñido. Pero miren, ahora vayamos a los versículos 12 al 16, porque Jesús nos da una explicación muy clara de lo que hacía al lavarle los pies de sus discípulos. ¿Cómo es posible que el de cargo más elevado, cómo es posible que el Dios del universo se incline para lavarle los pies sucios de sus discípulos? Y miren lo que dice en el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. En otras palabras, tengo una posición elevadísima, tengo un alto rango en relación con ustedes. Yo soy superior a ustedes, les está diciendo. Y luego el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, es decir, si yo desde esta posición elevadísima, el rango más alto que pueda existir en el universo, he bajado a servirlos, eso es lo que está diciendo. Entonces continúa el texto: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es decir, si yo con esta posición elevadísima, la más elevada en el universo, me he humillado, he bajado de esa posición para lavar los pies de ustedes, ustedes también deben bajar a esa misma posición. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Se percatan? Soy el ser más impresionante del universo. Soy el Dios del universo. Y yo, siendo Dios, he bajado a lavar los pies de ustedes, simples mortales. Si ustedes me van a representar, ustedes deben hacer lo mismo. También deben humillarse, y humillarse de tal manera que lo hagan con gusto y con gozo.
Así que está muy claro, Jesús tiene el cargo más alto, su rango es el más alto, su posición es la más alta. Y por lo tanto, según los estándares que se manejan en el mundo, según los estándares ordinarios que vemos, el rango más alto tiene que ser servido. ¿Sí o no? Pero en cambio nuestro Señor Jesús contradice toda la cultura. Completamente contradice esos estándares que el mundo tiene. Esos estándares ordinarios. Y en vez de ser servido, Él lo primero que hace es servir. De su lugar más elevado, de su lugar más alto, Él baja, se humilla y sirve. De su posición más elevada, Él desciende. Pasa a un servicio humilde. Y luego dice, a ustedes a quienes he llamado, tienen que hacer. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es como si Jesús les estuviera diciendo, puesto que no están por encima de mí, como dice en el versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el mensajero es mayor que el que lo envió. Vean ustedes esa relación ahora con el versículo 20, ¿no? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, puesto que ustedes no están por encima de mí, no tienen fundamento para decir que mi acción no se aplica para ustedes. Si yo, el más alto en el universo, si yo el ser más supremo del universo, he bajado a estar con ustedes, me he humillado hacia lo más bajo, desde la posición elevada en la que me encuentro, no importa la posición que ustedes tengan, ustedes también tienen que bajar, dice Cristo. No se mantengan levantados, erguidos, orgullosos, sino humildes y serviciales. Recuerden que Jesús ahora está mostrándonos la clase de persona calificada o idónea para este llamamiento que Él ha hecho. Para ser sus representantes hay características. Versículo 20, otra vez. De cierto les digo, el que me recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, ¿qué es lo que Jesús está diciendo con esto? Yo ya me voy, dice, ¿no? Del versículo 1. Y ustedes están a punto de convertirse en mis representantes. Ustedes van a ser mis embajadores. Ustedes van a estar encargados de llevar mi palabra aquí en la tierra. Mi salvación, mi mensaje de salvación, mi presencia al mundo lo van a llevar en mi nombre, con mi autoridad, porque yo les envío. Si la gente los recibe a ustedes, me está recibiendo a mí. Dice, miren ustedes esa posición que tenemos. Es como si Jesús diría, les quiero dejar muy bien en claro que los requisitos o para ser idóneos para esta función, para este cargo, para este rol, reside en que ustedes se rebajen con gusto, en que ustedes se humillen con gusto, que sea parte de sus vidas gozosas el humillarse, que estén dispuestos a renunciar a sus privilegios, a su alta posición que puedan tener y se dediquen a servir humildemente. Mis llamados, está diciendo Cristo, tienen esas características, porque ejemplos se los he dado. Que todas sus vidas, que las vidas enteras tengan esta perspectiva, esta mentalidad. Ustedes son siervos. No busquen ser servidos. Ustedes son siervos. Filipenses 2, del 5 al 8. Es lo que Pablo, seguramente entendiendo todo esto, Pablo muestra aquí en el versículo 5. Claro, todavía no existía el Evangelio de Juan cuando Pablo escribe aquí en Filipenses, pero obviamente entendía ya todo el principio. Y él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, una aclaración más, aunque es algo que usted creo que ya lo sabe, tal vez solo unos cuantos no, y por ellos es que lo voy a volver a mencionar. La palabra que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, la palabra siervos, fue cambiado en las traducciones que nosotros tenemos, debido a que en el pasado la esclavitud no era muy bien visto. Y como la esclavitud no era bien visto, ustedes se acuerdan, Ramón Castilla tuvo que abolir la esclavitud por los años 1800 y tanto, creo, en el Perú. ¿Se acuerdan qué año? 1800 y algo, por ahí. Pero abolió la esclavitud. Ustedes sabían, trajeron africanos, trajeron chinos para el Perú, para trabajar en las islas, con esto del guano y todo ello, ¿no? Pero entonces Ramón Castilla dijo, hasta aquí nomás, adiós esclavitud. La esclavitud no era bien vista. Pero en el Imperio Romano, la esclavitud era un sistema que se usaba y era muy necesario para ellos. En los pueblos antiguos, la sociedad funcionaba con esclavos. Y un esclavo era propiedad completa de su amo. Y la palabra que nosotros tenemos aquí en la Reina Valera, que usted tiene como siervo, debido a esto de los años 1900 en adelante, debido a esta animadversión que se tenía a la esclavitud, cambiaron la palabra esclavos por siervos. Pero la palabra es esclavos. Doulos en el griego, que significa esclavos. Y que entonces vean ustedes, cuando Él nos está llamando a ser siervos suyos, nos está diciendo que somos esclavos suyos. Él es nuestro amo. Somos de su propiedad, pero Él es un buen amo, no es un mal amo. Él se encarga de nuestras familias, Él se encarga de nuestra provisión, Él se encarga de nuestro sustento, Él se encarga absolutamente de todo nuestro, de tal manera que nada de lo que poseemos es nuestro. Como esclavos, todo es de Él. ¿Se da cuenta esa idea? Y ahora cuando te llama a su servicio, y llama a sus discípulos a su servicio, Él dice, ustedes también deben tomar esta actitud de servir como un esclavo a un amo. ¿No te queda claro? Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo del rango más elevado, estamos uniendo los versículos, no estimó el tener ese cargo más elevado como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo. ¿Recuerda la palabra es? Esclavo, doulos. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Cristo está diciendo, en todo lo que hagan, háganlo con la intención de subordinarse a los demás para levantarlos. No de subordinarse a ellos para menospreciarlos y sentirse superiores. Ustedes no tienen que caminar por el mundo viendo a los demás como inferiores y ustedes elevados. No hagan eso, desciendan. Y si yo te estoy dando un llamado elevado, está diciéndonos Cristo aquí, tienes que tener el corazón gozoso de humillarte. Si no tienes eso, no estás calificado para ser hijo de Dios. Si tú necesitas todavía aferrarte a los honores, si necesitas todavía aferrarte a los aplausos de la gente, a las prerrogativas del rango, entonces tú no estás capacitado para ser hijo de Dios, nos está diciendo Cristo aquí. Las únicas personas aptas, las únicas personas idóneas para representar a Jesús son los humildes, nos dicen. Aquellos que sirven, estos abnegados. Se está refiriendo a sus discípulos. Muy bien, lánzame la pregunta del millón. Está refiriéndose a sus discípulos. ¿Cuántos eran? Ya, ahora sí, hazme la pregunta del millón. ¿Qué pasó entonces con Judas? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Bueno, ¿qué pasa con estos versículos 18 y 19? Bueno, Jesús quiere decir algo sobre Judas, sabe que tiene que decir algo sobre Judas.
Si él él está a punto de enviar a los 12 para que sean sus representantes con el cargo más elevado entre los hombres. Entonces, aquí también está Judas. Estos están aprendiendo a ser humildes, serviciales, no jactanciosos. No están aprendiendo a ser no egoístas, no avaros. ¿Qué pasa entonces con Judas? Cuando Jesús ya no esté, ¿también será enviado Judas, quien notoriamente ya ha demostrado que tiene un corazón lejos del reino de Dios? Versículo 18 dice: no hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Está comenzando a mostrar que Judas, a pesar de que es de sus discípulos, a quienes él ha llamado, no es de aquellos que van a ser salvos. Él no guarda a Judas hasta el fin, como lo hace con sus discípulos. No estoy hablando de Judas, no estoy hablando de todos. Hay alguien que me va a traicionar. Dice. Si te das cuenta, Jesús llamó también a Judas, está dentro de los 12. Y no los llamó, después de llamarlos se dio cuenta, uy, ¿a quién he llamado? Ya metí la pata. Y ahora, ¿cómo hago? No, Jesús dice, lo llamé para que la escritura se cumpla. Había un traidor sobre su mesa. Y ese era el plan de Dios. Dios diseñó desde la eternidad de tal manera que lo profetizó en el Antiguo Testamento. Y Jesús, cuando elige a Judas, sabe muy bien cuál es la función de Judas. Juan 6:64. Jesús sabía desde el principio quién lo iba a entregar. ¿Quién era el que al final lo iba a traicionar? ¿Se acuerdan? Pero entonces la idea de los versículos 18 y 19 no es solo que haya habido, o de repente se le escapó a Jesús, uno entre sus 12 escogió mal a uno. No, eso no es la idea. Eso no es la idea. Nos está mostrando que Él tiene la posición más elevada y está llamando a sus discípulos para que ellos tengan también un llamado elevado. Entre los hombres, el llamado más grande que pueda existir. ¿Se dan cuenta? Y Jesús les muestra que Él es Dios. Y si es Dios y llama, entonces aquellos a quienes llama, ese llamamiento, hace de ese llamamiento, al ser Dios, un cargo muy grande. Versículo 19. Jesús dice, desde ahora, sabe que Judas lo va a traicionar, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Literalmente dice, para que crean que yo soy. Es decir, yo conozco los pensamientos pecaminosos de las personas. Yo sé muy bien que Judas es el traidor. Es más, desde antes ya está planificado que Judas es el traidor. Lo conozco, escudriño los corazones, sé muy bien. Soy uno con Dios. Yo soy. Se está usando la palabra yo soy de Éxodo 3:14. Yahvé, el gran yo soy uno con Él. Es decir, soy Dios. Así que cuando te llamo, al llamamiento al que te hago, lo debes hacer con mucha alegría. Y esa alegría tiene que incluso acompañar siempre a la humildad. Vean, un alto cargo nos está dando nuestro Señor Jesús aquí con los discípulos como representantes nuestros también. Versículo 20, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso? Para ser apto para este llamado, debemos ser el tipo de personas con que lo recibiríamos con gusto y con alegría en este servicio. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Es decir, sirvan, humíllense, rebájense. Y si lo hacen,
ustedes son dichosos, felices, bienaventurados. La palabra bienaventurado significa contento, feliz, supremamente gozoso. De tal manera que Jesús está diciendo, si tú estás comprendiendo lo que yo te digo, si entiendes que yo soy el Dios del universo, si entiendes que tengo el rango más elevado del universo, entonces entiendes que es un privilegio que yo te llame. Pero si te he llamado, tu característica principal debe ser la humildad y el servir con alegría y con gozo. No vas a buscar el aplauso, no vas a buscar que la gente te levante en hombros, sino vas a sentirte gozoso y dichoso cuando ayudas con tu servicio a los demás. Eso es lo que Cristo está mostrando aquí. Seguramente esas son las palabras, que estas palabras están en la mente del apóstol Pablo cuando dice en Hechos 20:35, recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que recibir. Es la misma palabra, dichoso, feliz, gozoso, gratificante, es decir, bienaventurado. Entonces, el servir a los demás, el entregarse a los demás, para el bien de los demás, mis representantes lo hacen con alegría, con gozo. Pero si te das cuenta, eso no es lo que el mundo está acostumbrado a hacer. El mundo quiere que les sirvamos. Es más, muchos lastimosamente vienen así a la iglesia. Y luego vienen y se van. Y cuando seguramente los encuentran en la calle, ¿y por qué ya no vas a la iglesia? Es que he ido y nadie me ha saludado. Es que voy y nadie me ha visitado a mi casa. Es que voy y la música, el bajista hoy día que tocó el pastor estaba perdido. No me gustó. No se acordaron de mi cumpleaños. ¿Cómo al pastor le hacen doble piñata? ¿Cómo a Minter le celebran su piñata y encima la mejor piñata que ha existido en la iglesia? Con Jenny. Y a mí nada. Hermanos, los servidores, los representantes de Cristo, los hijos de Dios, no están buscando ser servidos, sino servir. No están diciendo, no me han saludado, sino son ellos los que van y saludan a los demás. No están esperando que les visiten en sus casas. Ellos van y visitan las casas de los que no vienen y de los que vienen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la función del pastor, no solamente la función del pastor es visitar sus casas y salir a saludarlos a ustedes? Aquel que tiene un corazón de que todo lo hagan por mí, primero, las canciones no les va a gustar. Segundo, la manera de predicar o de dirigir la liturgia tampoco les va a gustar. Me ha mirado mal y se van a querer ir. ¿Se dan cuenta que el Señor nos llama, si vamos a ser sus representantes, nos llaman a servir y servimos cuando nosotros vamos humildemente hacia los demás y los servimos? Hermanos, algunos tienen la idea de que tienen que venir a la iglesia como si fuera un restaurante. Como cuando se van a Cumbre y si un pelo en el plato, no pago, no voy a pagar. Del hermano Manuel, creo. No pago. Esa es la costumbre que tienen, ¿no? Meter pelo en el plato y después ya no quieren pagar. No pago. Y entonces vienen a la iglesia con esa misma actitud. A ver qué tienen para darme. ¿Qué tienen para darme en la iglesia? Y cuando no reciben lo que están queriendo porque vienen con una actitud de que los sirvan y no de ellos servir. Cristo viene y dice, no, esa no es la manera. Aquellos que tienen esa actitud, miren qué tan grave es esto. No son hijos de Dios. ¡Wow! ¿Estás buscando sentado a que te saluden solamente a ti? En vez de ir, ¿dónde está alguien que de repente, a él nunca le saludan mucho y también ni siquiera me sé su nombre? Voy, ¿cómo estás, hermano? Y te aprendes su nombre. ¿Estás haciendo eso siquiera? Porque si eso no haces, ¿cuánto será lo demás?
Y la idea principal del pasaje es que los cristianos de alto rango deben entregarse al servicio de manera gustosa. Sean aquellos que sirven con amor, con alegría, humildemente. Porque cuando lo hacen, están demostrando que verdaderamente son mis hijos. Son llamados míos, dice. Pero ¿y qué pasa con el versículo 6 al 11? Donde Pedro se opone a que le laven los pies. Bueno, acá también hay más enseñanza, hermanos. Tengan en su mente, por favor, la idea general. Si tienen una posición alta como cristianos, y todos los que han nacido de nuevo tienen una posición alta, no se olviden, por favor, no menosprecies tu llamado. Tal vez puedas tener un cargo muy elevado en una institución, la más alta, tal vez, o ser el mejor trabajador. No. Esa no es la función más elevada que tienes, o el cargo más elevado. Es el llamado que Dios te ha hecho. Si tienes una posición alta como cristiano, y todos los creyentes lo tenemos, solo son aptos para ella si entonces ustedes sirven. Si ustedes bajan de las nubes a lo llano para servir. Si son humildes y consideran toda su vida. ¿Se cayó? Allá. Si son humildes y entonces ustedes consideran sus vidas de tal manera que se esfuerzan para llevar a los demás a un servicio, en vez de que ellos los sirvan, en vez de que ellos los alaben, en vez de que ellos les den honor, ustedes más bien se rebajan para servir, en vez de buscar alabanza, entonces ustedes son mis discípulos. Y el lavamiento de pies es una ilustración de lo que Cristo está mostrando aquí. Humildad al servir. Ahora, en los versículos 6 al 11, Pedro se opone al papel de Jesús como siervo que le lava los pies. Se opone, como siempre Pedro. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Tú eres el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió entonces: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, no eres salvo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo. Méteme con pulitón ahí. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aunque no todos. Y recuerden que ya se está refiriendo a Judas. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos, o no estáis limpios todos. Versículo 8. No me vas a lavar los pies, dice Pedro. ¡Jamás! Y Jesús le dice: si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Así que, calladito, deja que te lave. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué significa no tener parte con Cristo? Condenación eterna. Si no te lavo los pies, estás en la misma categoría como Judas. No eres mío. Increíble hasta qué punto llegó nuestro Señor Jesús con el lavamiento de pies. Si yo no te lavo los pies, si no lo hago, te quedarás solamente como Judas. Condenado para siempre. Así que lavar los pies representa algo. ¿Por qué le dice a Pedro que si no se lava los pies, si Cristo no le lava los pies, ni siquiera va a pertenecer, va a ser parte de su círculo? Versículo 9, Pedro dice: Señor, no solo los pies, sino también lávame mis manos y mi cabeza. Y Jesús le responde en el versículo 10: el que se ha bañado, el que ha sido lavado, no necesita lavarse, excepto los pies, pues está completamente limpio, y ustedes están limpios. Ya están limpios ustedes. Él sabía que Judas le iba a traicionar, por eso dice: no todos, pero están limpios. De los 12 había uno que no estaba limpio. Judas no está limpio. Pero los 11 ya están limpios, se han bañado y están limpios. Es decir, han nacido de nuevo. Eso es lo que significa. Ustedes ya han nacido de nuevo. Ustedes ya están limpios.
Ustedes ya tienen vida eterna, han pasado de muerte a vida. Se han convertido en hijos de luz, se han convertido en hijos de Dios, se han convertido en mis ovejas, les está diciendo, de tal manera que nadie les puede arrebatar de mi mano. Ya son hijos de Dios, ya están limpios, no se van a perder, no se pueden perder. Eso incluso incluye pues a Pedro, quien lo va a negar después. Solo Judas va a quedar excluido aquí. Pero Pedro también está limpio, completamente limpio. ¿Qué significa? Es salvo, está justificado, para usar el lenguaje que usa el apóstol Pablo. Ha sido justificado. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué significa cuando Él dice, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo? Bueno, en muchas ocasiones he enseñado esto en los discipulados también y aquí en algunos sermones. Cuando nosotros nos hemos arrepentido, cuando hemos creído en Cristo y hemos visto, hemos creído por la fe, la obra de Cristo en la cruz por nosotros, y los discípulos también por la fe habían creído en el Mesías, en la obra del Mesías, en ese momento cuando tú te has arrepentido y has creído en Cristo, en ese momento tú has sido lavado por completo. Una sola vez, bañado por completo, lavado totalmente con la sangre de Cristo. Lavado, aunque todavía para este tiempo Cristo no había derramado su sangre, recuerden que por la fe también se estaba imputando esa justicia a ellos, incluso cuando Cristo todavía no había ido a la cruz. Así fueron salvos los del Antiguo Testamento. Y ahora que estamos de este lado de la cruz, somos salvos por creer en Cristo, en su obra en gloriosa, en su derramamiento de sangre, limpiando todos nuestros pecados. Es decir, hemos sido ya lavados y bañados, como los discípulos. Hemos nacido de nuevo. Pero ¿por qué Jesús dice que hay que lavarse los pies todavía? ¿O Él nos tiene que lavar los pies todavía? ¿Por qué? Porque usted sabe, aunque nos bañamos, y yo les comenté en muchas ocasiones aquí, cada que vengo de mi casa, salimos bañados, perfumados, intentando estar lo más limpio posible. Pero cuando llegamos a la iglesia yo veo mis pies, y peor si llueve, sucios. A veces me voy atrás y tengo que limpiar, porque usted sabe que mi casa es barro, y si llueve es peor. Por más que vengo en carro, para llegar al carro tengo que pasar por el barro, porque mi carro no está debajo de mi cama ahí para subir directo. Tengo que pasar por el barro. Y entonces me ensucio los pies y vengo, y aunque estoy limpio, me he bañado, aunque no parece, los pies general siempre se ensucian, y tú lo sabes. Tú lo sabes. Constantemente en nuestro caminar los pies son los que se ensucian. Y eso es lo que el apóstol Juan en 1 de Juan 1, del 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es eso? Somos pecadores, pero somos pecadores perdonados, que ya hemos sido lavados totalmente con la sangre preciosa de Cristo, pero en nuestro caminar diario, nuestros piecitos se ensucian y tienen que ser lavados por Jesús. ¿Y qué significa eso? La confesión diaria de tus pecados, hermano. Que no es confesión para que seas salvo. No es confesión para que seas salvo. Cristo no está muriendo todos los días en la cruz por tus pecados, pero todos los días tú puedes aplicar el sacrificio de Cristo a tu vida, confesando tus pecados, es decir, limpiando tus pies. Eso es lo que está ocurriendo acá. Deja que te lave los pies. Todavía es necesario que te lave los pies, no para salvación, no limpieza para salvación. Es lo que se conoce como el perdón paternal de Dios. El que confiesa sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos está perdonando Dios nuestros pecados todos los días para salvación, pero sí espera que los creyentes, sus hijos, vengan a pedirle perdón todos los días
porque todos los días fallamos. No somos perfectos, hermanos. ¿Confiesas diariamente tus pecados? ¿O dejas que se te acumule con un sacazo inmenso a fin de año? Si nosotros, si de repente como Pedro decimos, no, yo no necesito ser lavado, ¿estás diciendo tus pies están limpios? No, Juan te diría, no hay nadie que no peca. No hay nadie que no peque. Todos tenemos pecados. Y necesitamos venir delante de Dios, delante de Cristo, a confesar esos pecados. Si realmente, y esto tiene una conexión, si realmente tienes el llamamiento, si realmente Dios te ha llamado para ser su representante, entonces tú diariamente tienes la necesidad de confesar tus pecados. No permites que se te acumule. Tú lavas tus pies diariamente. Y si te das cuenta, si no lavas tus pies diariamente, sabes lo que va a ocurrir. Va a comenzar a apestar. Las manos pues las puedes tener por varios días de repente sin lavar, intentando no tocar nada, pero los pies son los que se ensucian rápidamente. Y Cristo lava los pies de Pedro. Y luego nos dice Juan, tienes que confesar tus pecados diariamente. No para salvación, sino para comunión con nuestro Dios. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Así que los representantes de Jesús, de ese tiempo y los de ahora, deben humillarse gozosamente en el servicio, no solamente porque Jesús lo hizo, en el versículo 17 lo hace, sino también porque están completamente limpios. Servimos gozosos al Señor porque Él nos ha limpiado totalmente. Y evidencia de ello es que diariamente venimos y decimos, Padre, perdóname este pecado que hoy he cometido. ¿Se dan cuenta? No tienes que sentirte hipócrita por venir al día siguiente. Ay, otra vez metí la pata, Dios mío. Si es que no te afecta el corazón, preocúpate. Pero si te duele el corazón esa falla, significa que eres hijo de Dios. Significa que estás caminando en los caminos del Señor. Significa que el Espíritu Santo está en ti. Solo tienes que venir a que Jesús te lave los pies. ¿Cómo sucede eso? Confiesa tus pecados. Confiesan sus pecados. Así que para terminar, todos los creyentes que tienen esta posición elevadísima del llamamiento de Dios, que han sido llamados a ser hijos de Dios, que han sido llamados a ser representantes de Jesús, todos aquellos que son hijos de Dios, se humillan gozosamente. Todos aquellos que quieren subir entonces, tienen que bajar. Y se humillan gozosamente porque saben que están completamente limpios y sirven gozosos a su prójimo. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros tenemos que agachar la cabeza humildemente para servir a los demás. Todos, absolutamente todos. ¿Tienes buenas calificaciones en la universidad? Bajar la cabeza. El mejor deportista, bajar la cabeza. Chicos guapos, chicas simpáticas, bajar la cabeza. ¿Para qué? Para servir. Porque cuando agachamos la cabeza y servimos humildemente, estamos representando al Salvador que nos ha llamado. Y lo hacemos con gozo. ¿Saben por qué lo hacemos con gozo? Porque Él ha perdonado nuestros pecados y ya estamos limpios para siempre. Solo no dejes de confesar tus pecados todos los días, como evidencia de que has sido salvado. Oremos al Señor. Qué posición tan hermosa, hermanos. A tal punto que el Señor dice, el que te rechaza, me rechaza. Cuando tú predicas el Evangelio, no se te ocurra estar avergonzado, incómodo porque alguien rechazó el mensaje que has traído. No. Solo verifica que es el verdadero mensaje. Y luego tranquilo. No te están rechazando a ti. Están rechazando al que te envió.
Y eso es un problema serio para el que te rechaza.